Hey Pixers, ¿qué hay? Bienvenidos nuevamente a Pixamuse, yo soy Carlos y en el video de hoy vamos a ver la caída del pincel o follow. También veremos cómo hacer patrones repetitivos y qué son los matcaps. Pero antes, recuerda que si te gusta la animación y el arte digital, puedes suscribirte y activar la campanita para no perderte futuros videos. Si ya lo hiciste, no olvides compartir para hacer crecer esta comunidad. Y si creas algo genial con lo aprendido en estos tutoriales, no olvides publicarlo en tus redes sociales y etiquetarme como Pixamuse. También, si quieres formar parte de una comunidad creativa e inspiradora, puedes unirte al servidor de Discord que te dejo aquí abajo en la descripción del video. Y bueno, sin más, vamos al tutorial. En videos pasados ya hablamos un poco acerca del follow, pero para explicarlo de una mejor manera, lo que voy a hacer es irme aquí a follow y cambiar a custom. Como pueden ver, esto me deja visualizar una curva que va a determinar el perfil de mi pincel. Y con perfil me refiero a que si yo, por ejemplo, cambio aquí de stroke method a drag dot y aumento toda la fuerza de mi pincel, lo voy a hacer un poquito grande y lo voy a incrementar. Si yo hago un solo clic y sostengo, me va a arrastrar una sola pincelada de mi pincel. Entonces, si yo me voy aquí y lo acomodo un poquito más cerca, lo hago un poquito hacia la derecha, como pueden ver, si hago un cuadrado aquí, algo así, este perfil que tiene mi pincel va a coincidir con el perfil que yo tenga en esta curva de follow. Como pueden ver, ya tenemos varias opciones predeterminadas: Smooth, Smoother, Sphere, Root, Sharp, etc. Y aquí en la de Custom también podemos cambiarla para modificar esta parte. Déjenme eliminar mis anotaciones. Y si yo, por ejemplo, empiezo a manipular esta curva, por ejemplo, cambiarla aquí a Sharp, como pueden ver, me crea un trazado con esa forma. Aquí, por ejemplo, en Sharp, algo que puedo hacer muy interesante es cambiar el stroke otra vez a Space y con control puedo crear hendiduras en mi geometría. Obviamente, si reduzco el espaciado entre cada una de las instancias de mi pincel, va a quedar tal vez un poco mejor. Entonces, sabiendo esto, puedo crear perfiles de pinceles muy dinámicos. Por ejemplo, voy a irme otra vez aquí a follow, voy a hacer un clic en este para seleccionarlo y como pueden ver, puedo manipularlo. Entonces voy a bajar este de aquí. Aquí en este voy a cambiar el tipo de vector a vector handle y si presionan control se va a imantar a la retícula que ustedes están viendo. Entonces lo voy a poner más o menos por aquí, este por aquí. Aquí igual voy a cambiarlo a vector handle, lo voy a poner por aquí, lo voy a bajar hasta abajo, voy a agregar otro, algo así, igual vector handle. Y por último voy a dejar este aquí y uno hasta acá. Igual en vector handle. Algo así. Voy a cambiar el stroke method otra vez a drag dot y como pueden ver aquí ya puedo crear formas, no sé, de ciencia ficción o un poco más interesantes, manipulando a libertad el perfil de mi pincel. También otra forma muy interesante de hacer esto es cambiando el stroke de drag dot a anchor y de esta manera puedo hacer crecer el perfil de mi pincel. Aquí puedo crear algo así como esas minas que hay debajo del agua como para cazar submarinos y tengo algo muy interesante. Ahora, para el siguiente tema vamos a irnos aquí y como ya vimos en videos pasados, tenemos esta opción de mirror, que es la primerita que tenemos aquí arriba. Si activamos cualquiera de los ejes, nos va a reflejar cada uno de nuestros trazados en el eje que nosotros marquemos. Pero como pueden ver, tenemos otras opciones, la de lock, tiling, radial y tile offset. La primera, la de lock, la vamos a utilizar, pero voy a cambiar de modelo. Aquí tengo mi monito de ejemplo que viene por default en Blender y por ejemplo, va a llegar un momento en el que cuando estemos esculpiendo, estemos de acuerdo con las formas de nuestro modelo, pero queramos cambiar un poco las proporciones. Por ejemplo, si aquí yo tomo mi herramienta de grab, mi pincel de grab, y me voy a una vista inferior y quiero tal vez empezar a modificar el ojo de mi monito, como pueden ver, sí, se hace un poco hacia atrás, pero también se ve afectada esta curva que tengo aquí en el ojo. Si yo no quiero que eso pase, lo que puedo hacer
es activar el bloqueo de los ejes. Y de esta forma, si yo bloqueo algún eje, ese eje no se va a mover, o más bien la geometría que yo manipule no se va a mover en ese eje. Entonces aquí lo voy a bloquear en el eje X y en el eje Z, y como pueden ver, no importa dónde yo esté, mi trazo se va a mantener en el eje Y, y de esta manera yo puedo cambiar las proporciones sin manipular ninguno de los ejes o sin que se me distorsione de una manera muy agresiva. También otra forma en la que podemos encontrar mucha utilidad en esto, ahorita lo voy a desactivar, está desactivado, es cuando queremos crear alguna clase de hendidura. Por ejemplo, aquí yo sí, déjenme agregar un modificador de multi-resolution. Voy a utilizar mi pincel de crease, voy a hacerlo un poco más chiquito y aumentar su fuerza, algo así, y voy a comenzar a trazar, algo así. Entonces, si yo, por ejemplo, utilizo mi pincel de pinch, como pueden ver, cuando empiezo a activarlo, si no tengo el lock activado, empieza a aplastar la geometría, pero en todos los ejes, entonces pierdo profundidad en esta hendidura. Si yo, por ejemplo, activo el lock en el eje Z, porque estas caras se están viendo hacia arriba, hacia el eje Z, y procedo a utilizar mi pincel de pinch, como pueden ver, en esta ocasión ya no pierdo profundidad en la hendidura, y de esta manera puedo crear algo así como cicatrices o cosas más, no sé, profundas, que tengan esa clase de profundidad. Aquí hay que tomar en cuenta el eje en el que se encuentra orientada cada una de las caras, o en general el plano en el que estás esculpiendo. Ahora, para la siguiente propiedad, que es tiling, voy a utilizar un plano, este de aquí, que ya tengo subdividido, y lo que va a hacer esta propiedad es que va a empezar a repetir los trazados que yo cree. Por ejemplo, voy a activarlo en el eje X y en el eje Y, porque son los ejes que está ocupando mi plano, el eje Y y el eje X, y como pueden ver ya me aparecen varios cursores que se mueven al mismo tiempo que mi cursor. Y si yo, por ejemplo, cambio de mi pincel y me fijo que esté en Space y cambio el follow a el smooth por default y empiezo a trazar, voy a hacer más chiquito mi pincel, como pueden ver se crea esa repetición en los ejes que yo estoy dictándole en las opciones de tiling. Ahora yo puedo ya sea incrementar el espaciado entre cada uno de estos trazos o reducirlo si manipulo estas opciones que dicen tile offset. Aquí por ejemplo voy a cambiar X y Y a 0.5 y como pueden ver ya el espaciado es mucho más pequeño, y de esta manera yo puedo crear, no sé, esas como figuras ornamentales que tenemos en las puertas antiguas o esa clase de detalles. Podemos hacer una escultura muy interesante en esta parte. Ahora también vamos a tener otra forma de repetición, que es la repetición radial. Aquí voy a desactivar el tiling y para la repetición radial voy a utilizar este apartado de aquí, y aquí por ejemplo igual voy a tener que tomar en cuenta los ejes de mi objeto. Si aquí yo cambio en el eje Z, por ejemplo, a 8 iteraciones, lo que va a hacer es que en este caso me va a tomar en cuenta el centro o el origen de mi objeto, y desde ese origen va a crear una retícula radial para repetir mi pincel, y de esta manera podemos hacer figuras como por ejemplo los mandalas que luego vemos, o algunas figuras elípticas, y muy rápidamente podemos crear estos patrones ornamentales. Ya para finalizar, chicos, quiero tocar el tema de los matcaps. Los matcaps son opciones de visualización que podemos encontrar mientras estemos en el modo de Viewport Shading de Solid Mode, aquí en esta flechita que encontramos aquí al lado, y podemos activar los matcaps, que al hacer clic en la miniatura vamos a tener varias opciones predeterminadas de visualización que están diseñadas, que vienen desde el software de ZBrush, que fue el primero que las ocupó, para visualizar de una manera más aproximada al material final nuestra escultura. Lo que quiero decir con esto es que si nosotros estamos esculpiendo, podemos desde una etapa muy temprana previsualizar nuestra escultura en el material o un material aproximado al que vamos a renderizar al final. Ahora, estas opciones son únicamente de visualización. Nuestra escultura no se va a ver renderizada con este material. De hecho, si nosotros cambiamos al modo de render, como pueden ver, tiene un material completamente diferente, pero nos van a hacer
servir para visualizar y para darnos una idea de cómo va a quedar nuestra escultura con el material final. Una recomendación que yo les hago es que sí los ocupen porque son muy útiles, por ejemplo, cuando estamos haciendo cosas como pinturas de carro o estamos esculpiendo algún carro. Son muy útiles. Aquí, por ejemplo, si se ve todo así pixeleado, es porque no tengo activado el Smooth Shading. Me voy a ir a Object Mode, clic derecho, Shade Smooth para suavizarlo. Y como pueden ver, tengo algo muy aproximado y me da mucha información acerca de la cantidad de detalle que yo necesito en una escultura. Pero es muy importante aún así hacer pruebas con los materiales finales o trabajar aún con los materiales que vamos a tener en el render final, porque muchas veces si tú te confías mucho de los matcaps te pueden engañar un poco o puedes no tomar en cuenta algunas cosas que sí van a cambiar en el render final. Esto es muy común, por ejemplo, cuando estás esculpiendo poros de la piel o detalles muy minúsculos en los que el matcap no es tan preciso. Entonces tenemos esa opción. Son mucho de visualización, pero también tenemos algunos matcaps que nos sirven de una manera más técnica, como estos de las rayas. Si nosotros lo utilizamos, como pueden ver, estos nos delimitan la cantidad de detalle que tenemos en nuestra escultura. En donde tengo menos detalle, tenemos más espaciado entre las líneas, y en donde hay más detalle, tenemos menos espaciado. Y bueno, chicos, eso sería todo por el video de hoy. Espero hayan aprendido muchísimo, y si fue así, no olviden suscribirse, compartir, darle like y activar las notificaciones para no perderse futuros videos. También, si creas algo genial con lo aprendido en este tutorial, no olvides publicarlo en tus redes sociales y etiquetarme como Pixamuse. Me encuentras en Instagram, Facebook, Twitter y hasta en TikTok. Ya por último, recuerda que si quieres ser parte de una comunidad creativa e inspiradora, puedes unirte al servidor de Discord que te dejo en la descripción de este video. Me despido, yo soy Carlos, esto es Pixamuse y nos vemos en el siguiente video.